¿Alguna vez has sentido que el mundo se acelera hacia un punto de quiebre? ¿Que las viejas estructuras se deshacen mientras una nueva conciencia nace? Esta sensación podría estar descrita en un texto enigmático, y sus predicciones para nuestro tiempo parecen cumplirse, incluso más rápido de lo esperado. El material conocido como la Ley del Uno, o el material de Ra, surgió de una serie de comunicaciones canalizadas a principios de la década de 1980. Fueron realizadas por Carla Ellen Ruckert, con Don Elkins como el interrogador y Jim McCarthy como el escriba. La fuente de la información se identificó a sí misma como Ra, una conciencia colectiva de sexta densidad, cuyo propósito era compartir una perspectiva cósmica sobre la evolución del alma y la naturaleza de la realidad en respuesta a la búsqueda de la humanidad por un entendimiento más profundo. A diferencia de muchos otros textos canalizados, el material de Ra destaca por su asombrosa consistencia interna y su profunda complejidad filosófica y metafísica. No se presenta como una nueva religión o un sistema de creencias dogmático, sino como un marco para comprender el universo. Su lenguaje es denso y preciso, abordando desde la cosmología hasta la física cuántica, todo entrelazado con el propósito espiritual de la existencia. Por esta razón, ha sido estudiado seriamente por buscadores espirituales y pensadores durante décadas, manteniendo su relevancia a través del tiempo. El concepto más fundamental presentado por Ra es el de la ley del uno en todo en el universo. Sin excepción, es una manifestación de una única conciencia infinita e inteligente, a la que llaman el Creador infinito único. Cada estrella, cada planeta, cada ser vivo y cada partícula de polvo no son creaciones separadas, sino el propio Creador experimentándose a sí mismo en una infinita variedad de formas. Esta idea de unidad radical es la piedra angular sobre la que se construye todo el sistema filosófico que se presenta en la obra. La evolución no es aleatoria, sino un viaje estructurado de la conciencia a través de 7 niveles o densidades. La primera densidad es la de los elementos básicos, como el agua y el fuego. La segunda es la del crecimiento y el movimiento, donde se encuentran las plantas y los animales. La humanidad, como especie autoconsciente, se encuentra al final del ciclo de la tercera densidad, el nivel de la elección. El objetivo de este ciclo es que cada alma elija su orientación espiritual antes de pasar a la siguiente etapa de su evolución. La ley más importante que gobierna las interacciones en el universo, según Ra, es la ley del libre albedrío. Ninguna entidad, por más avanzada que sea, puede interferir en las decisiones o en el camino evolutivo de otra sin que se le pida. Esto explica por qué las señales de una realidad mayor son, a menudo sutiles, y por qué no hay intervenciones divinas directas. El aprendizaje debe provenir de la propia experiencia y de las elecciones que cada individuo toma libremente, sin coerción, para que la lección sea verdaderamente integrada. Comprender estos conceptos es fundamental para interpretar lo que Ra describe para nuestro tiempo. No se trata de profecías en el sentido tradicional de predecir eventos específicos, sino de describir los mecanismos cósmicos y los ciclos energéticos que están llegando a un punto culminante. Entender la estructura de las densidades y la importancia del libre albedrío nos permite ver los eventos mundiales no como un caos sin sentido, sino como parte de un proceso evolutivo mucho más grande y perfectamente orquestado. Este punto culminante del ciclo es lo que Ra denomina la cosecha. Lejos de ser un apocalipsis o el fin del mundo, se describe más bien como una graduación. Es el final de un ciclo maestro de 75.000 años, al término del cual el planeta y sus habitantes tienen la oportunidad de ascender a la siguiente densidad de conciencia, la cuarta densidad. Es un momento de transición energética en el que se cosechan los resultados de las experiencias y elecciones acumuladas durante milenios de existencia en la tercera densidad. Esta transición no ocurre en una fecha fija y predeterminada, sino dentro de una ventana de tiempo en la que las energías cósmicas y planetarias son óptimas para este cambio. Según las comunicaciones de Ra, esa ventana de oportunidad ya está abierta y nos encontramos inmersos en ella. El año 2025 no es una fecha límite estricta, sino un marcador dentro de este periodo de intensa transformación. La aceleración que sentimos es el resultado directo de estar en el corazón de esta ventana de cosecha, donde las oportunidades para el crecimiento se intensifican. El criterio para esta graduación no se basa en la creencia religiosa, la riqueza material o el poder terrenal. El único factor determinante es la polarización de la conciencia. Para ser cosechable y pasar a la cuarta densidad, una entidad de tercera densidad debe haber elegido y demostrado claramente una orientación hacia uno de los dos caminos evolutivos, el servicio a los demás o el servicio a sí mismo. Es una elección fundamental que define la vibración del alma y su compatibilidad con la siguiente etapa evolutiva. El camino del servicio a los demás representa la polaridad positiva. Para graduarse en este camino, una entidad debe haber orientado más del 51% de sus pensamientos, palabras y acciones
hacia el servicio a otros seres. Esto no implica un autosacrificio extremo, sino una orientación fundamental del corazón hacia el amor, la compasión, el perdón y el reconocimiento de la unidad de toda la vida. Es la elección de ver al otro como uno mismo y actuar en consecuencia, buscando el bienestar colectivo. Por otro lado, existe el camino del servicio a sí mismo, que representa la polaridad negativa. Este camino es mucho más exigente y requiere una dedicación casi total al control y la dominación de los demás. Para graduarse por esta vía, una entidad debe haber orientado más del 95% de su ser al servicio exclusivo del yo, manipulando y subyugando a otros para su propio beneficio. Es el camino de la separación, donde el poder sobre los demás es el objetivo principal y la empatía se considera una debilidad. Según Ra, la gran mayoría de la población de la Tierra no alcanza ninguna de estas dos polaridades extremas. Estas almas, que permanecen en un estado de indecisión o apatía, simplemente no se gradúan. No hay juicio ni castigo en esto. Simplemente su ciclo de aprendizaje en la tercera densidad no ha concluido. Por lo tanto, repetirán el ciclo en otro planeta de tercera densidad, donde tendrán nuevas oportunidades para experimentar, aprender y finalmente hacer la elección fundamental de su polaridad. Todo lo que ocurre en el mundo, desde las crisis políticas hasta los desafíos personales, es descrito por Ra como un catalizador. No son eventos aleatorios, sino oportunidades cuidadosamente diseñadas para acelerar el proceso de elección de polaridad en cada individuo. La creciente inestabilidad y el conflicto que observamos no son un signo del fin, sino una intensificación deliberada de las lecciones, forzando a cada alma a confrontar sus verdaderas inclinaciones y a tomar una postura clara y definida. La extrema polarización política que vemos en todo el mundo es un reflejo perfecto de este mecanismo. Los debates ya no son sobre políticas o ideas, sino sobre identidades tribales, que parecen irreconciliables. Este fenómeno puede interpretarse como una manifestación externa de la separación energética entre la conciencia orientada al servicio a los demás que busca la unidad y la justicia, y la conciencia orientada al servicio a sí mismo, que busca el poder, el control y la separación a través del miedo y la división. Paralelamente, observamos un desmantelamiento progresivo de las estructuras de poder de la tercera densidad. La confianza en los gobiernos, las instituciones financieras, los medios de comunicación tradicionales y las religiones organizadas se encuentra en mínimos históricos. Desde la perspectiva de la ley del uno, estas estructuras, a menudo basadas en el control, el secreto y la manipulación, deben inevitablemente colapsar para dar paso a las formas de organización más transparentes y compasivas propias de la cuarta densidad. Los movimientos sociales masivos y la demanda global de transparencia son una clara manifestación de un despertar colectivo hacia la polaridad positiva. Fenómenos como la lucha por los derechos civiles o la exigencia de responsabilidad a las corporaciones representan un deseo profundo de verdad, equidad y compasión. Son la voz de una humanidad que comienza a rechazar los viejos paradigmas de opresión y a exigir sistemas que reflejen un mayor grado de unidad y servicio mutuo, lo cual es característico del servicio a los demás. Las crisis de refugiados y los debates sobre las fronteras son uno de los catalizadores más potentes de nuestro tiempo. Estas situaciones fuerzan a las sociedades y a los individuos a confrontar sus miedos más profundos y a tomar una decisión clara. La respuesta puede ser la separación, el miedo al otro y el deseo de construir muros. Una clara manifestación de la conciencia de servicio a sí mismo, o bien puede ser la compasión, la empatía y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida, una elección de servicio a los demás. Toda esta turbulencia social, lejos de ser un simple caos, puede ser vista como un mecanismo cósmico perfectamente orquestado. Está diseñado para presentar a cada alma, de manera ineludible, la elección fundamental que define su camino evolutivo. Los eventos mundiales no son el problema, son el aula. Cada crisis es una pregunta directa a nuestro ser más profundo. ¿Elegirás el amor o el miedo? ¿La unidad o la separación? La respuesta define nuestro futuro individual y colectivo. La ley del uno propone que el planeta Tierra no es una roca inerte, sino una entidad consciente que también está en proceso de transición hacia la cuarta densidad. Como cualquier ser vivo que pasa por una transformación, la Tierra está llevando a cabo un proceso de purificación y reequilibrio energético. Los cambios que observamos en nuestro entorno no son solo una consecuencia de la actividad humana, sino también una parte intrínseca de la propia evolución planetaria hacia una nueva frecuencia vibracional. La intensificación de los eventos climáticos extremos, como huracanes, incendios forestales, inundaciones
y una mayor reactividad sísmica. Puede interpretarse no solo desde una perspectiva científica, sino también energética. Son las manifestaciones físicas del planeta liberando viejas energías de tercera densidad y ajustándose a una vibración más alta y refinada. Es como si la Tierra estuviera experimentando una fiebre para sanar y prepararse para su nuevo estado de ser, un proceso que inevitablemente afecta a todos sus habitantes. El creciente movimiento ecologista y la expansión de la conciencia sobre la sostenibilidad son claros indicios de un despertar hacia una mentalidad de cuarta densidad positiva. Esta conciencia reconoce la interconexión sagrada de toda la vida y entiende que dañar al planeta es, en última instancia, dañarse a uno mismo. Representa un cambio fundamental desde una mentalidad de explotación y dominio hacia una de custodia y cooperación, reflejando una elección consciente hacia el servicio a los demás, incluyendo a la propia Tierra. La tensión global entre la explotación de recursos y la conservación del medio ambiente es un microcosmos de la batalla de polaridades. Por un lado vemos un sistema basado en el consumo ilimitado y la ganancia a corto plazo, una manifestación clara del principio de servicio a sí mismo. Por otro lado, emerge una conciencia que aboga por la armonía, el equilibrio y la preservación para las generaciones futuras, un principio fundamental del servicio a los demás. Esta dicotomía se presenta ahora como una elección crucial para la supervivencia y evolución de nuestra especie. Aunque se debe tener cuidado de no caer en especulaciones sin fundamento, algunas anomalías observadas, como las fluctuaciones en el campo magnético de la Tierra y los cambios en la resonancia de Schumann, pueden ser vistas como correlatos físicos de esta transición energética. Son como los signos vitales del planeta que indican que está pasando por un cambio profundo. Estos fenómenos, aunque estudiados científicamente, adquieren una nueva capa de significado cuando se observan a través del prisma de la evolución de la conciencia planetaria. En última instancia, la crisis climática y los desastres naturales pueden entenderse como un llamado de atención urgente de la propia Tierra. Son un catalizador masivo y colectivo que nos obliga a reevaluar nuestra relación con nuestro hogar y, por extensión, con todas las formas de vida. El planeta nos está pidiendo que elijamos: continuaremos en el camino de la separación y la destrucción, o abrazaremos la unidad y nos convertiremos en guardianes responsables de nuestra propia casa. El aspecto más notable de la predicción de la ley del uno es cómo parece estar cumpliéndose a un ritmo acelerado. La razón principal de esta aceleración, que quizás no podía ser completamente anticipada en los años 80, es el advenimiento de la tecnología digital y el flujo de información instantáneo a escala global. Esta nueva infraestructura tecnológica ha comprimido el tiempo y el espacio, intensificando dramáticamente la potencia y la velocidad de los catalizadores evolutivos. Internet puede ser vista como una manifestación física rudimentaria de una conciencia colectiva. Permite que las ideas, las emociones y las narrativas se propaguen por todo el mundo en cuestión de segundos. Esto significa que los catalizadores, ya sean positivos o negativos, ya no están localizados, sino que afectan a toda la humanidad casi simultáneamente. Esta interconexión sin precedentes acelera exponencialmente el proceso de despertar y de toma de decisiones para cada individuo en el planeta. La tecnología moderna encarna perfectamente la dualidad de la elección. Las redes sociales y la inteligencia artificial pueden ser herramientas poderosas para la unificación, la educación y el despertar espiritual, conectando a personas con ideas afines y difundiendo conocimiento liberador, lo que sirve al camino positivo. Al mismo tiempo pueden ser utilizadas para la desinformación masiva, la vigilancia, la polarización y el control social, sirviendo perfectamente a los intereses del camino del servicio a sí mismo. El creciente fenómeno de la divulgación de información sobre fenómenos aéreos no identificados es otro signo de esta aceleración. En el contexto de la ley del uno, esto puede interpretarse como un levantamiento gradual del velo del olvido que separa a la tercera densidad de las realidades cósmicas más amplias. Se está preparando a la humanidad para aceptar la existencia de una comunidad cósmica, lo cual es un paso necesario para la transición hacia una conciencia de cuarta densidad. Muchas personas experimentan una sensación subjetiva de que el tiempo se está acelerando. Esto podría ser un efecto secundario de la enorme cantidad de información y cambios que nuestro cerebro y conciencia están procesando a diario. Es un síntoma de la transición a medida que nuestra percepción lineal del tiempo, característica de la tercera densidad, comienza a disolverse para dar paso a una comprensión más fluida y simultánea de la realidad propia de las densidades superiores. El factor verdaderamente impredecible en la ecuación evolutiva ha sido la velocidad de nuestra propia innovación. La tecnología de la información ha actuado como un amplificador masivo, un catalizador sobre los catalizadores. Es este motor el que está provocando que la cosecha se manifieste de una manera mucho más intensa, visible y rápida de lo que se podría haber esperado, comprimiendo décadas de cambio potencial en solo unos pocos años
y forzando la elección de manera ineludible. La transformación no solo es externa, sino que está ocurriendo profundamente dentro de cada individuo. Somos testigos de un auge global sin precedentes en el interés por la espiritualidad, la meditación, el yoga y el estudio de textos esotéricos. Millones de personas están despertando a la idea de que son más que sus cuerpos físicos y están buscando activamente respuestas más allá de los confines de la narrativa materialista. Este es un signo inequívoco de un despertar masivo de la conciencia. Simultáneamente, vemos una crisis de salud mental a escala mundial. La ansiedad, la depresión y una sensación de falta de propósito afectan a un número creciente de personas. Desde una perspectiva espiritual, esto puede interpretarse como una noche oscura del alma colectiva. Es un proceso de purga necesario, donde viejas energías, traumas y creencias limitantes deben salir a la superficie para ser reconocidos, sanados y liberados, preparando así el terreno para una nueva conciencia. Ra introduce el concepto de viajeros, almas de densidades más altas que eligieron encarnar en la Tierra en este momento para ayudar en la transición. A menudo se sienten como si no pertenecieran aquí, con una profunda nostalgia por un hogar que no pueden nombrar. Muchos de los que se sienten atraídos por este material y por la búsqueda espiritual podrían ser estos viajeros, que están comenzando a despertar a su misión de anclar la nueva energía de amor y luz en el planeta. Un síntoma común de este despertar es un aumento de la sensibilidad energética. Muchas personas informan ser más empáticas, sentir las emociones de los demás de manera más intensa, tener una intuición más aguda o ser sensibles a las energías de lugares y personas. Este no es un fallo, sino el desarrollo de las capacidades perceptivas latentes de la cuarta densidad, donde la comunicación telepática y la conciencia energética son la norma. El cuerpo físico también actúa como un barómetro de estos cambios energéticos. Síntomas inexplicables como zumbidos en los oídos, fatiga extrema, mareos o palpitaciones son reportados frecuentemente en comunidades espirituales. Aunque siempre se debe buscar consejo médico, estos síntomas a menudo se asocian con el cuerpo físico luchando por adaptarse a las frecuencias vibratorias más altas que están llegando al planeta, un proceso a veces llamado actualización del ADN. En última instancia, cada desafío en la vida personal, ya sea en las relaciones, la carrera o la salud, es un catalizador perfectamente diseñado para el individuo. Es en la arena de nuestra vida cotidiana donde se libra la verdadera batalla y donde se hace la elección. La vida nos pregunta constantemente, a través de nuestras experiencias, ¿a quién serviremos a nuestro ego separado y temeroso, o a nuestro ser conectado y amoroso? El universo exterior es solo un espejo de esta elección interior. Ante este panorama, la pregunta natural es ¿qué hacer? La clave es cambiar el enfoque del miedo y la supervivencia a la elección consciente y el empoderamiento. No se trata de construir un búnker para un desastre inminente, sino de construir un santuario interior de paz y claridad. El objetivo no es prepararse para el fin del mundo, sino elegir conscientemente la vibración en la que deseas vivir y el mundo que deseas ayudar a crear a través de tus propias acciones y estado de ser. La herramienta más poderosa, según Ra, es el autoconocimiento. Prácticas como la meditación, la escritura de un diario y la autoobservación sin juicio son cruciales. Se trata de ser un testigo silencioso de los propios pensamientos, emociones y reacciones para entender las programaciones subconscientes que nos impulsan. Solo al conocerse a uno mismo se puede empezar a elegir conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente a los estímulos externos. Es fundamental aprender a trabajar con el catalizador de manera consciente. En lugar de ver cada desafío como un problema o una injusticia, podemos aprender a preguntarnos, ¿qué lección me está ofreciendo esta situación? ¿Cómo puedo responder desde un lugar de mayor amor y comprensión? Ver la vida como una escuela y cada experiencia como una lección nos permite transformar el sufrimiento en sabiduría y acelerar nuestro crecimiento espiritual. Para el camino positivo, el trabajo de equilibrar los centros de energía, o chakras, es esencial. Ra explica que el camino de la evolución espiritual implica el desbloqueo y la activación de cada centro de energía. Desde el instinto de supervivencia en la base, hasta la conexión espiritual en la corona, el punto de inflexión es la activación total del chakra del corazón, el centro de la compasión y el amor incondicional, que abre la puerta a la conciencia de cuarta densidad. La polarización no se logra a través de un único acto grandioso, sino a través de miles de pequeñas elecciones cotidianas. Se manifiesta en cómo tratas a tu familia, cómo respondes a un extraño que necesita ayuda, cómo reaccionas ante la frustración en el tráfico y qué tipo de información eliges consumir y compartir. Cada momento es una oportunidad para elegir entre el servicio al yo y el servicio a los demás. Y son estas pequeñas elecciones las que, acumuladas, definen tu vibración. Para aquellos que eligen el camino del servicio a los demás, es importante encontrar su forma única de servir al mundo. No tiene por qué ser una misión grandiosa.
Puede ser a través del arte que inspira, de la enseñanza que empodera, de la curación que alivia, o simplemente siendo una presencia estable y amorosa en la vida de quienes te rodean. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, añade luz al colectivo y fortalece la vibración de la nueva tierra que están haciendo. Pero, ¿qué hay más allá de esta transición? La cosecha no es un final, sino un nuevo y glorioso comienzo. El paraíso o el cielo no son lugares a los que se va después de la muerte, sino frecuencias de conciencia que se habitan. Aquellos que se gradúan entran en una nueva fase de experiencia, una realidad completamente diferente, alineada con la polaridad que han elegido durante su tiempo en la tercera densidad. La vida en la cuarta densidad positiva, según la describe Ra, es una existencia basada en el amor incondicional, la compasión y la comprensión. Las sociedades son inherentemente armoniosas y se basan en la comunicación telepática, lo que hace imposible el engaño. El enfoque de la vida cambia de la supervivencia individual a la exploración y el crecimiento colectivo, en un entorno de belleza y aprendizaje constante, donde cada ser apoya la evolución de todos los demás. En esta nueva realidad, el cuerpo físico es menos denso y más luminoso, y la capacidad de manifestar los pensamientos en la realidad es significativamente mayor. El velo entre la mente y la materia se vuelve mucho más delgado. La vida es considerablemente más larga, y el aprendizaje se centra en el desarrollo del amor y la sabiduría. En preparación para el viaje hacia la quinta densidad, la densidad de la luz o la sabiduría, también existe la contraparte, la cuarta densidad negativa. Aquellos que se polarizan en el servicio a sí mismo, se gradúan a un planeta de cuarta densidad de su misma vibración. Allí, la estructura social se basa en el poder y el control, con una estricta jerarquía donde los más fuertes dominan a los más débiles. Es una lucha constante por el poder, donde el amor es visto como una debilidad, y la manipulación es la principal herramienta de interacción. El futuro no está escrito en piedra, está siendo co-creado en cada momento por las elecciones de los 7.000 millones de almas que habitan este planeta. La realidad que manifestaremos colectivamente depende directamente de la suma total de las elecciones individuales que se están haciendo ahora mismo. Cada pensamiento de amor, cada acto de compasión, inclina la balanza hacia un futuro positivo y luminoso para la humanidad. A pesar del aparente caos y la incertidumbre, el mensaje final es de una profunda esperanza. La transition, aunque intensa, es un proceso de nacimiento, no de muerte. Estamos en el umbral del salto evolutivo más significativo de la historia humana. Cada uno de nosotros eligió estar aquí en este momento crucial para participar en esta increíble transformación. Tenemos un asiento en primera fila y un papel protagonista en el nacimiento de una nueva era para la conciencia. En resumen, los eventos que vemos desarrollarse en el mundo, por más caóticos que parezcan, pueden ser interpretados a través del prisma de la ley del uno como un proceso ordenado de despertar y elección. No es una profecía del fin de los tiempos, sino una invitación a participar conscientemente en la mayor transformación que la humanidad haya conocido. En lugar de miedo, tal vez deberíamos sentir el profundo privilegio de estar vivos para presenciar y co-crear este momento. Pero esta es solo una interpretación. La pregunta más importante es, ¿qué sientes tú? ¿Qué señales has visto en tu propia vida y en el mundo? Deja tu perspectiva respetuosa en los comentarios abajo. Si este tipo de exploración profunda de la conciencia resuena contigo, considera suscribirte y activar las notificaciones para que podamos continuar este viaje juntos.